Entonces, las guías de onda rectangulares, como su mismo nombre lo indica, son guías de onda que se caracterizan por tener una forma rectangular. Su definición por sí misma afirma que el ancho A y la altura B son las letras que se utilizan para poder identificarlas, con las siguientes características para lo que vamos a hacer. A debe ser mayor o igual a B. ¿Por qué razón? En el momento en que cambien las dimensiones, si ustedes llegan a hacer el alto más grande que el ancho, van a cambiar las ecuaciones geométricas o las ecuaciones que vamos a mostrar a continuación. Estamos en función de dos ejes, X y Y, para observar su comportamiento transversal y lógicamente, como cualquier guía de onda, será un recubrimiento metálico, que es el valor que está en rojo, un determinado ancho, con un elemento de un material específico que tiene, voy a subrayarlo en verde, un epsilon y un mu. Es decir, tiene una permitividad eléctrica, una permeabilidad magnética. Hacemos la suposición de que si la parte exterior es totalmente metálica, pues su conductividad o la conductividad de la parte exterior es infinita, tiende a infinito. Puede ser construida en acero, en cualquier metal, cobre, por lo general con unas características de conductividad muy similar. Al interior, lógicamente, la guía es hueca, o en el material que nosotros le coloquemos, como ustedes pueden observar, y la parte bordeada en metal. ¿Qué es lo que vamos a lograr entonces con esta guía de onda rectangular? Vamos a enviar una onda desde el ingreso o la puerta de entrada que vamos a llamar IN. Para nuestro caso lo caracterizamos con un valor que vamos a definir a continuación, y la salida out. En este momento empezamos a hablar de algo que conocemos como puertos. Entonces, a la entrada le vamos a colocar el número 1 y a la salida le vamos a colocar el puerto número 2. ¿Por qué es necesario utilizar esto? Porque vamos a trabajar con el simulador en esta parte, así que es importante que arranquemos definiendo nuestro trabajo. Las características de estas guías de onda dan para que su trabajo esté por encima de las frecuencias de microondas. Estamos en unas bandas entre 1 y 220 GHz, que es unas frecuencias de trabajo bastante elevadas. Nuevamente se caracteriza porque tienen modos transversales electromagnéticos, transversales magnéticos y transversales eléctricos que obedecen en las ecuaciones de Helmholtz inicialmente encontradas. Para el primer análisis, nosotros vamos a acudir a las ecuaciones de transversal eléctrico. Antes de empezar estos modos transversal eléctrico, vamos a hacer una pequeña verificación de cuáles son sus trabajos o en dónde utilizamos este tipo de guías de onda. Entonces, antes de poder atrevernos a decir cuál es su comportamiento matemático, vamos a hablar de sus ventajas. Primero que todo, la guía de onda tiene como ventaja que es utilizada en absolutamente en casi todos nuestros sistemas de microondas. ¿Por qué razón? Es una guía que está cerrada lateralmente y en tanto lateral como en la vista superior y la vista inferior. Es decir, metálica arriba, metálica abajo, metálica a un lado y metálica al otro. Bien, eso tiene una característica y es que le da, entre comillas, la apariencia de ser una guía perfecta. Es decir, está totalmente aislada del exterior y aísla las señales desde el interior. Es decir, no hay posibilidad de que en términos ideales una señal se fugue hacia el exterior como campo eléctrico o ingrese desde el exterior como campo eléctrico. Como campo eléctrico. Sin embargo, tiene una desventaja y es precisamente que no podemos controlar, como en todas las ecuaciones de Maxwell, su campo magnético H, lógicamente su densidad de flujo. Así que podemos encerrar el campo eléctrico, lo confinamos hacia el centro y gracias al confinamiento del campo eléctrico es que podemos confinar el campo magnético. Sin embargo, puede que presente alguna serie de ruidos hacia el exterior. Segunda ventaja, dentro del análisis del envío de potencia, cuando nosotros vamos a alimentar por el puerto 1, nosotros lo que hacemos comúnmente es colocar como alimentación diodo emisor de luz, diodo Schottky y demás.
provocando que la onda ejecute una oscilación en la dirección Z, viaje al otro extremo, al puerto 2, y llegue aparentemente sin pérdidas. No tiene dos puertos. Al no tener dos puertos, pues su viaje o su potencia está caracterizada en función del vector de Poynting. Su densidad de potencia aparente está en función del vector de Poynting. Si integramos ese vector de Poynting en el área transversal, que es la que nos interesa trabajar, vamos a integrar directamente su potencia. ¿Eso qué ventajas tiene? Pues que no induce, o bueno, tiene una inducción muy baja de corrientes en la vida real, así que las pérdidas aparentemente son bajas, muy bajas. Si las pérdidas son bajas, en su mayoría las pérdidas se producen por temperatura, su conexión o su gran ventaja es que puede manejar o transmitir altas potencias. Altas potencias que por lo general no vemos en ningún dispositivo de telecomunicaciones. En dispositivos de telecomunicaciones manejamos emisores y receptores en una potencia demasiado baja. E incluso para hacer radiaciones, es decir, para comportarlo o enviar la señal como si fuese una antena, o como la alimentación a una antena, también pudiésemos hacerlo para, por ejemplo, el caso de microondas. Ahí utilizamos esas guías de onda. Su uso, por lo general, en estaciones base, para telecomunicaciones, es decir, en emisión o recepción de alta potencia. Pero como todo no es bueno, tiene unas contras. ¿Cuáles son sus contras? Su costo. ¿Por qué es costosa? Vamos a la fabricación. Si ustedes observan, es un material, pues una parte metálica totalmente vacía, y para poder construirla necesita de fundición. Además, una fundición que sea muy buena, porque en función de las dimensiones geométricas, por ejemplo, en las esquinas que yo estoy dibujando, debe ser muy, muy bien hecha. No puede tener porosidades ni demás, porque eso afecta directamente el trabajo de la guía. Segunda característica, en su dirección longitudinal, dirección Z, no puede tener vacíos. Es decir, si la onda viaja en dirección longitudinal, no puede establecer un vacío en la dirección transversal o tener un vacío en la dirección inferior, porque automáticamente se va a subar la onda, similar a lo que ocurre cuando tenemos un globo de aire con un pequeño pinchazo pero lleno de agua. El principal desventaja o la principal desventaja que tiene efectivamente la guía de onda es su costo. ¿Qué es su costo? Estamos hablando de alrededor de entre 500 a $600 pieza. Eso es elevado, en realidad, para cuando nosotros queremos ejecutar un circuito de microondas. Una vez hayamos hecho la contextualización de por qué se utilizan las guías de onda, vámonos a las ecuaciones, y las ecuaciones nos van a responder directamente, efectivamente, todos estos inconvenientes o todos estos problemas y o soluciones y o ventajas y o desventajas que acabamos de observar. Para el nodo transversal electromagnético tiene la característica de que no puede conducir nada, es decir, como su conexión directamente es a través de una onda y lo que recibimos al otro lado es una onda, su modo transversal electromagnético, que es lo más cercano que estaría a la corriente o a la transmisión de los polos, no es posible, porque ejecutaríamos un corto al conectar absolutamente toda la parte metálica. Observen, tenemos una parte metálica que no puede ser conectada a dos polos, es decir, no tenemos una referencia. Al no tener una referencia y no tener transversal electromagnético, solo tenemos dos posibilidades de viaje. O viaja como transversal eléctrico del puerto 1 al puerto 2, o viaja como transversal eléctrico del modo 1 al modo 2. Es importante que esto lo tengamos en cuenta porque más adelante va a dar paso para los diseños posteriores que podamos realizar con este tipo de guías de onda. Afecta, importante, de forma importante, tanto su ancho como su alto, no olvidar a mayor grado. Una vez entendemos esta parte, nosotros podemos inmediatamente decir que la ecuación de onda o la guía de onda rectangular debe obedecer a una ecuación de onda específica. De lo primero que partimos es que la guía de onda obedece a la ecuación de onda plana. Entonces, si nosotros recordamos nuestra ecuación de onda, en donde teníamos que nabla cuadrado del campo que nosotros eligiéramos, no importa cuál sea, voy a hacerlo con H, más una K cuadrado por H
era igual a 0 y que teníamos que lograr una solución, nosotros pudiésemos establecer esta ecuación y solucionarla para cada uno de nuestros modos. Por ejemplo, para el caso de los modos transversales magnéticos, que son los que vamos a arrancar, tendríamos lo siguiente. Para transversales magnéticos, si nosotros recordamos la ecuación de onda, nosotros inmediatamente recordábamos que los campos, tanto en X como en Y como en Z, eran dependientes única y exclusivamente de X y de Y. Voy a trabajar en este caso para el más importante, que sería el campo en Z. Si eso es cierto, cuando yo ejecute el nabla cuadrado de H, que no es nada más que unas derivadas direccionales, pues a mí lo único que me va a quedar es que la derivada al cuadrado con respecto a X cuadrado más la derivada al cuadrado, es decir, la variación con respecto a Y como su segunda derivada, más una constante que nosotros llamábamos constante característica al cuadrado, multiplicada por los modos, bueno, cometí un error, quisiera comenzar por los transversales eléctricos, por aplicación, multiplicado por h de z, que depende única y exclusivamente de las dimensiones x y y, son iguales a 0. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando yo ejecuto el paso de tener la ecuación de onda general a poder colocarla como ecuación de onda plana, ustedes observarán que si tengo un h de z que solamente depende de x y y, la derivada con respecto a z, que debería aparecer aquí tanto la primera como la segunda, es 0. Hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿Los escucho, señores? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Profe, ¿aló? Aló. Yo tampoco escucho al profe. Bien, bien, ¿Profe? bien. No, perdón, es que tenía aquí un problema de conexión. Entonces, si eso es verdad, y nosotros decimos que la derivada al cuadrado con respecto a x, más la derivada al cuadrado con respecto a y, más la constante característica al cuadrado por la multiplicación del campo magnético de Hz, que depende única y exclusivamente de x y y. ¿Por qué? Porque es una onda plana. Solamente tiene variación en x y y. Es igual a 0, lo que nos proponemos es resolverla. Recuerden la vez pasada, o recuerden el concepto de guías de ondas rectangulares, solamente, perdón, de placas paralelas. Esta era la placa paralela que correspondía a la dimensión o la separación entre las dos placas que hacíamos de guía o que actúan como guía. En este caso vamos a tener dos guías de onda de placas paralelas. ¿Cuáles van a ser esas dos guías? Una guía que va a ser horizontal y una guía que va a ser vertical, cuyos extremos están unidos, pero que podemos aproximar a una solución bastante adecuada. Partíamos de unas ecuaciones o de unas condiciones de frontera. ¿Cuáles son esas condiciones de frontera? Recuérdenlo muy bien. Decíamos que para el caso del campo eléctrico, que es lo único que podemos caracterizar en función de campos y de corrientes y voltajes, todas sus fronteras, sus extremos, como su variación en la dirección Z, es decir, todo lo que sea metálico, el campo eléctrico es igual a 0. No importa en qué dirección, dirección X, dirección Y, dirección Z, no interesa, todos sus campos son 0. Y esa es la condición de frontera que yo voy a utilizar para poder manejar mis resultados. Por ejemplo, la condición de frontera que voy a aplicar para los casos transversal eléctrico es lo siguiente. Si esta es mi dirección X, y esta es la dirección Y, que es lo que me interesa, yo ya sé que el campo E de Z vale 0. ¿Por qué? Porque dije que el campo transversal eléctrico E de Z vale 0 en la frontera. Es decir, en X igual a 0, en X igual a, en Y igual a 0 y en Y igual a B. En todas esas fronteras, independiente de cuáles sean los valores y las ecuaciones que me den, deben valer 0. Pero, observen este punto intermedio, que es a medios. Es decir, cuando X valga a medios, ¿cuánto va a valer su campo eléctrico? Pues 0 porque estoy sobre el metal. Cuando Y valga B medios, va a valer 0 porque estoy sobre el metal. Es decir, la variación del campo en X, la variación del campo en X, en cualquier caso,
Esto lo simbolizo en X minúscula, lógicamente, porque ustedes recuerdan que mi campo eléctrico general es una parte en magnitud por el exponencial, que es el que produce la oscilación en la dirección Z. Cualquier campo eléctrico en X que dependa de X y de Y va a ser igual a 0 cuando establecemos las condiciones de frontera. Estamos en la parte inferior, estamos en la parte superior, estamos en la parte lateral izquierda y estamos en la parte lateral derecha. Es decir, para mi caso, en la parte de abajo, la única dimensión que no varía es Y. Cuando Y vale 0, en cualquier X, mire, 0.1, punto 2, punto 3, punto a medios, punto 5, punto lo que sea, hasta que llegue a 0A, va a valer 0 en su campo eléctrico. Es decir, el campo eléctrico que va en la dirección X es 0 en cualquier Y igual a 0 y Y igual a B. Lo mismo sucederá con la parte de arriba. No sabemos qué pueda pasar al interior. Esto es lo que queremos caracterizar. ¿Cuál es el campo eléctrico en el interior de la guía? Pero lo que sí sabemos es que los campos eléctricos exteriores son 0. Ahora vamos hacia B. Si el campo que varía en la dirección Y, mírenlo, como dirección vectorial, que depende de una ecuación cualquiera, debe ser 0 cuando X valga 0 y cuando X valga A. Es decir, en toda esta parte, en todo este metal, no importa cuánto valga, nunca hay campo eléctrico. ¿Por qué no hay campo eléctrico? Porque la definición de campo eléctrico precisamente dice, por la ley de Gauss, que cuando ustedes intentan encerrar un campo eléctrico con un metal, automáticamente lo confinan y se convierte en carga. Claro, hasta ahí, ese será el punto de partida para poder solucionar las ecuaciones que rigen una guía de onda rectangular. Si eso es cierto, pues ahora intentemos resolver las ecuaciones. Ya en un momento volveremos a utilizar las condiciones de frontera para encontrar la ecuación general. Una vez tenemos eso, nosotros recordamos que la solución de estas ecuaciones diferenciales puede ser caracterizada como, primero, si nosotros decimos que hay una constante característica, esa constante característica desde que definimos la ecuación de onda, la podemos tomar como la sumatoria de las constantes características individuales, porque todo lo que estamos trabajando es vectorial. De modo tal que la constante característica en la que me regiría un movimiento en magnitud debería tomar como definición su magnitud. Como no hay constante característica en la dirección Z, solamente me queda X y Y. Razón por la cual es la magnitud en X, la magnitud en Y es igual a la magnitud total. Ese es el método en el cual nos basamos. Y si eso es cierto, pues entonces empezamos la solución. Me va a quedar la derivada al cuadrado, ¿cierto? Con respecto a X al cuadrado, más la derivada al cuadrado con respecto a y al cuadrado, más k sub c al cuadrado, que sería k sub x al cuadrado, más k sub y al cuadrado. Todo esto multiplicado por el campo magnético que queremos calcular, que es el campo magnético en Z. ¿Por qué en Z? Porque es la dirección y el único campo que quedó vivo, ¿no? Transversal eléctrico, el único que sobrevive es h de z de x, y. Recuerden que esa es la dirección de viaje, es igual a 0. Si eso es cierto, quiere decir que nosotros pudiésemos agrupar lo que va en X por h de z con lo que va en Y con h de z. Es decir, si ustedes observan, tenemos dos ecuaciones diferenciales. Y como tenemos dos ecuaciones diferenciales y suponemos que este h de z es vectorial, ¿bien? Tiene unas variables separadas por ser una ecuación de onda. Una vez hacemos esa suposición, pues nosotros tenemos que saber cuál es la suposición que estamos tomando. Es decir, vamos a suponer que h de z, que depende de x y de y, minúsculos, ojo por favor no perder de vista, es igual a una función x cualquiera que depende de la dirección x por una función y mayúscula que depende de una variable y minúscula por la función y. De modo tal que cuando nosotros metemos esto acá para derivarlo y esto acá para derivarlo, incluso las cruzadas, vamos a obtener. Voy a hacerlo muy despacio para que lo comprendan. Derivada al cuadrado de. Entonces, si esto es h, h debería entrar acá, acá y acá como distributivo. Entonces me va a quedar derivada al cuadrado. No voy a colocar la variable de la que depende. De x por y en mayúscula. Con respecto a x al cuadrado. Bien, más
derivada al cuadrado de x y de y con respecto a y al cuadrado más kx al cuadrado más ky al cuadrado que multiplican a x y a y igual a 0. Observen las características de esto. Si nosotros hacemos la derivada, tanto la primera como la segunda, con respecto a y al cuadrado, no importa cuál sea, esto se actúa como una constante en el caso de x y x actúa como una constante en el caso de y. Así que la derivada del primer término me debería dar y derivada al cuadrado de x mayúscula con respecto a la variable x minúscula. Más, en el caso contrario, la derivada de una constante será x como función, es una función derivada al cuadrado de y con respecto a y al cuadrado más k sub c, que sería kx al cuadrado, se lo vamos a dejar quieto, más ky al cuadrado multiplicado por xy en mayúsculas igual a 0. Si eso es cierto, necesito despejar esa ecuación de modo tal que la divida en 2. ¿Cuál es la forma más fácil? Pues dividir todo en x y mayúscula. Eso significa que aquí debo dividir en x y mayúscula. Aquí dividir en x y mayúscula. ¿Qué puedo anular y qué puedo cancelar? Pues por ejemplo, aquí anulo y me queda 1 sobre x. Aquí anulo x y me queda 1 sobre y. Y aquí anulo x y me quedan solamente las constantes características. Y lógico, pues si aquí divido sobre x y y, 0 dividido en x y y, pues me da 0. Una vez tengo eso claro, pues yo puedo trabajar con que la ecuación me va a quedar. Una pregunta. Dígame. En la anterior página, ¿por qué fue que su merced eliminó la parte de que multiplicó x y y de h de z? Solo multiplicó x y solo multiplicó y en... ¿Qué pasó ahí, profe? Qué pena. Multiplico por x y por y, o sea, es decir, cuando yo hago la suposición de que hay una ecuación que depende de x y hay otra ecuación que depende de y su multiplicación es la solución, aparecen todos los términos. Ejecuto la derivada y en la derivada únicamente me queda el valor que es algo asociado a una constante. Pero en el momento en el cual yo quiero separar las kx para que kx dependa de la ecuación derivada al cuadrado de x y ky depende únicamente de la derivada de y, necesito eliminar el término x mayúsculo y minúsculo. Es por eso que acudo a dividir todo sobre xy mayúsculo. ¿Vale? Y tan pronto lo divido, pues me queda una ecuación. ¿Cuál es esa ecuación? Para poder continuar y de pronto ahí resuelvo un poco la duda. 1 sobre x, la derivada al cuadrado de x mayúsculo con respecto a de x minúsculo, más 1 sobre y mayúscula, derivada al cuadrado de y con respecto a y al cuadrado. Recuerden que las minúsculas son las variables y las mayúsculas son una función cualquiera, más kx al cuadrado, más ky al cuadrado, es igual a 0. O sea, ¿cuál es el objetivo de dividir sobre kx y sobre x sobre y? Pues que yo puedo decir que esta ecuación más esta constante es una ecuación diferencial y puedo decir que la ecuación que va en y más este caso y es otra ecuación diferencial. Es decir, hago que las variables separables actúen sobre la ecuación diferencial con el objetivo de resolverlas por aparte. Si yo puedo hacer eso, pues aquí me quedan dos ecuaciones diferenciales. Las voy a hacer en el mismo color para que ustedes las puedan ver. La que está en verde, que es la asociada a x, les va a quedar 1 sobre x derivada al cuadrado de x mayúscula con respecto a x minúsculo más kx al cuadrado igual a 0. Y la otra es en rojo 1 sobre y derivada al cuadrado de y mayúscula con respecto a y al cuadrado más k sub y al cuadrado es igual a 0.
Y esta ecuación ya la solucioné. ¿Por qué sé que ya la solucioné? Porque obedece al mismo comportamiento de la ecuación de guía de onda de placas paralelas. ¿Por qué? Multipliquen todo por X. Vamos a multiplicar ahora todo por X. Y en ahí abajo voy a multiplicar todo por Y. Mírenla. ¿Qué provoqué? Se cancelan y queda la forma de la ecuación que yo quiero, una ecuación diferencial homogénea derivada al cuadrado de una función con respecto a x al cuadrado, más una constante característica por esa función igual a 0. Luego, derivada al cuadrado de y con respecto a y cuadrado más una constante y cuadrado por esa función igual a 0, cuya solución ya conozco. La solución de la primera es una sumatoria senos y cosenos que me da a multiplicado por coseno de kx por kx. Recuerden que la anterior la resolvimos con esto, kx por x. Perdón, borro para que no tengamos confusiones. Kx por x, x es minúscula, ¿no? Más b por seno de kx por x. Esas son, perdón, no sé si esa es la solución, esas son las dos soluciones. Y la otra es C, le voy a colocar una constante diferente exclusivamente para que no se confunda. C, coseno de y por y, más D, seno de y por y. Y la solución total, que es lo que planteamos desde el inicio, es H, es decir, la multiplicación de las dos. Si eso es cierto, la solución completa de nuestra ecuación diferencial será h de z, que depende de x y de y, caracterizado como la multiplicación de las soluciones. ¿Cuáles soluciones? Las que acabo de encontrar. Esta fue la primera solución, esta fue la segunda solución, será h de z, que depende de x y de y, igual a. Voy a colocar en color cualquiera. A coseno de kx por x más b seno de kx por x. Esta es la solución de la guía de onda rectangular que va en la dirección de x, es decir, las guías de onda que son verticales. Multiplicado ¿por qué multiplicado? Esto es x, miren. Multiplicado por la segunda solución, que será c coseno de ky por y más b seno de ky por y. Esta obedece al término y. Y automáticamente encuentro la solución general del campo magnético para nodos transversales eléctricos. Recuerden que h de z es la dirección de viaje. ¿Cómo viaja el campo magnético? En la dirección longitudinal. ¿Tenemos alguna duda hasta ahí? ¿Vale? Entonces nos encontramos en nuestro siguiente video y terminamos el despeje de los correspondientes campos.